siguiente programa es apto para todo público. Canal 6. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este instante continuaremos con su espacio Tablero Jurídico después de unos breves comerciales de la gente que por supuesto patrocina el espacio y que permite que el mismo llegue hasta sus hogares. Usted puede marcar nuevamente al 331-2265, 331-2265, nuestra línea de participación que está allí disponible para que usted nos llame y nos cuente su caso. Vamos con el otro televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le va, mi señora? Vea, doctora, habla doña Margarita Cifuentes. Lo que pasa es que yo ahora días lo llamé a usted para hacerle una consulta, pero ese día las interferencias estaban pesadas y no se pudo escuchar bien la respuesta. Y por la noche usted habló a las 11, habló, pero no se oía, no había señal de sonido. Entonces yo y mi amiga nos quedamos de que no oímos la respuesta que usted nos dio. Entonces yo quiero volverle a hacer la pregunta para ver usted qué nos dice. Cuéntenos, doña Margarita, cuéntenos su inquietud. Vea, lo que pasa es que mi amiga tiene 51 años. Y ella hace 3 años está interna cuidando un viejito, un señor de edad. Entonces ella en ese lazo de los 3 años, ella le han hecho unas operaciones en los ojos y parece pues que no está quedando como muy bien. Pero la patrona desde un principio no le pagó ni pensión ni salud. Le pagó que una cosa que se llama ARL. ARL, sí señora. Sí, riesgos laborales. Entonces yo quiero saber si por ese medio ella en caso de perder la visión, si le pueden dar una pensión o se puede pelear una pensión. Ella nunca había cotizado nada antes, solamente en ese trabajo la señora le está pagando esos de riesgos laborales. ¿Y su amiga sigue trabajando con la misma persona? Sí, señor, ella sigue trabajando allí, pero a mí se me hace raro que porque son de estrato 100 y no le ha pagado las incapacidades. Ella no vive aquí en el país, ella vive lejos y la muchacha aquí le está cuidando el viejito, el papá. Bueno, vamos entonces a responderle a doña Margarita Cifuentes en torno a la pregunta que nos formula de la amiga que trabaja hace 3 años como interna cuidando a un adulto mayor y hasta el momento pues no recibe la vinculación al sistema de seguridad social integral como debe ser. En este caso miramos entonces qué sucede y qué debe hacer la señora. Lo primero es recordarle a todos que el sistema de seguridad social exige que todas las personas que tengan un trabajo como dependiente, es decir, con un empleador, como en el caso de su amiga, deben estar vinculados por al sistema de seguridad social integral. No es solamente la ARL, sobre todo cuando se está cuidando a una persona que es un adulto mayor. La ARL tiene importancia, pero cuando el empleador está en un riesgo inminente, pero en ese caso, cuidando al adulto mayor, no amerita tanto riesgo. Esto no significa que el empleador no esté obligado a garantizarle el sistema de seguridad social integral. Entonces, ¿qué sucede al respecto, doña Margarita? Su amiga debe exigirle al empleador que le vincule al sistema de seguridad social en pensiones, la AFP, Administradora de Fondos de Pensiones, porque quizás esté en el momento propicio para constituir el número de semanas suficientes para poder obtener una pensión por invalidez
en el caso hipotético que ella pierda la visión totalmente. Aún no ha sido calificada con pérdida de capacidad laboral y no se conoce la fecha de estructuración, pero lo cierto es que si es de esas enfermedades que atacan la visión, como el glaucoma, que es una enfermedad de tipo degenerativo y va poco a poco socavando la capacidad de visión de la persona, es importante que la vinculen con urgencia al sistema de seguridad social integral. Muy importante tener en cuenta esto para que no vaya a quedar sin una pensión en el evento en que le califiquen con un 50 o más % de pérdida de capacidad laboral. Vamos a ir con televidente en línea, pero antes le decimos al amigo Edinson para que por favor, no tenemos una buena comunicación porque se escucha un ruido al fondo del set, para que por favor cesen un poco el ruido que están haciendo. Entonces, vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le va, señor? Buenas tardes, doctor. Habla Camilo Arturo Bueno. Don Camilo Arturo Bueno. Sí. ¿Cómo me le va, don Arturo? Bien, gracias a Dios. Quería consultarle una cosita. Sí, señor. Yo estoy haciendo unos papeles para llevar a colpensiones sobre el auxilio funerario. Sí, señor. Me dicen que no me los envían, no me los reciben, porque la señora es la que figura en el título de propiedad del convenio que se hizo para pagar la fosa. Que ese título se sacó en septiembre del 2019. Sí, señor. Y nosotros completamos con los hijos, completamos en noviembre del 2019, se pagó la totalidad. Pero salen las papeles que figura ella como titular, que por eso no me lo reciben. Y como ella es titular, entonces no le quieren reconocer el auxilio funerario como consecuencia del fallecimiento de la afiliada. Correcto, sí. Bueno, vamos entonces a resolverle lo que establece la ley en torno a lo que es el auxilio funerario. Artículo 50 de la ley 100. Artículo 50-51 de la ley 100. Lo que tiene que ver con el auxilio funerario. El auxilio funerario es una ayuda, en este caso, que el fondo de pensiones debe reconocerle a la persona que demuestre haber sufragado los gastos de entierro o de velación del afiliado. Por supuesto que el derecho es para el afiliado, pero como el afiliado es el fallecido, son las personas, porque ni siquiera dice que es a los hijos o al esposo, sino la norma dice textualmente: la persona que demuestre haber sufragado los gastos de entierro de este fallecido afiliado debe reclamar el auxilio funerario, que va entre 5 y 10 salarios mínimos legales mensuales. Y para ello es importante tener en cuenta que se debe acreditar el costo del féretro o de todas esas honras fúnebres, incluyendo el lote donde la persona ha sido, digamos, inhumada. Allí donde esa persona fue sepultada, deben darle la certificación. Ahora bien, como quiera que la fosa donde la sepultaron estaba a nombre de ella, eso no exime a la entidad. En ninguna parte la ley dice que si la persona es propietaria de su propia tumba, exime al fondo de pensiones. Esa es una cuestión que, como la gente casi desconoce la ley, las entidades abusan, se aprovechan del desconocimiento. Repito, no existe ninguna ley que indique que si el causante o fallecido es dueño de su propia tumba, exima a la entidad encargada de reconocer el auxilio a no pagárselo a los familiares que han asumido los costos o la persona cercana.
porque, repito, no es únicamente al familiar, sino a quien demuestre haber sufragado esos costos. De tal suerte que si yo llevo un recibo, y es lo que usted debe llevar, mi querido amigo Camilo Arturo Bueno, lo que usted debe llevar es a esa entidad, Colpensiones, como se llama el fondo de pensiones, es un recibo de la funeraria, donde se veló a su familiar, indicando, por supuesto, que fue usted quien asumió esos costos para que la entidad pensional devuelva o reembolse los mismos en las proporciones que establece la ley. No pueden abusar de las personas diciéndoles, no, es que como ella era dueña de su propia tumba, eso no está en la ley. No entendemos por qué razón entran a exigir esa parte. Entonces estamos en el artículo 51, Ley 100. Así lo establece de manera textual. La persona que demuestre haber sufragado los gastos de entierro de un afiliado tiene derecho a que le reembolsen entre 5 y 10 salarios mínimos legales mensuales. Ahí está el problema de los juzgados, porque hay cosas que se deben reconocer con trámites administrativos, pero las entidades se sustraen a un derecho que está explícitamente allí indicado en la ley, como ocurre con la Ley 100, y no debe entonces, bajo estas condiciones, negarse o sustraerse ilegalmente a reconocer un pago que ha sido ordenado por la ley. Don Camilo, espero que usted pueda insistir en ese trámite. Si no lo reconocen, recuerde que hay que acudir ante un juez laboral de pequeñas causas, un juez municipal de pequeñas causas laborales, que son los que conocen en única instancia de este tipo de trámites, que realmente no es mucho el dinero, pero como el artículo 12 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social establece que si la cuantía no es superior a 20 salarios mínimos legales mensuales, en este caso se conoce en única instancia, bien por un juez municipal de pequeñas causas laborales, y allí hay que acudir con un abogado, o usted mismo puede presentar esa demanda, porque la norma también establece que la persona puede actuar en causa propia si el monto de lo que se va a reclamar no supera los 20 salarios mínimos legales mensuales. No obstante, es conveniente que la persona consiga un abogado para que presente la demanda y reclame por esta vía el reconocimiento de ese auxilio funerario. Don Camilo, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Recuerde que estamos en Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos. Vamos a continuar entonces y a complementarle la pregunta que nos hacía doña Margarita Cifuentes, a quien desde ya le mandamos un fraternal saludo como una de las asiduas televidentes del espacio Tablero Jurídico. Vamos con otro televidente. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Muy bien, ¿y usted, doctor? Bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? Yo llamo aquí de Cali, Luis Marino Rojas. Don Luis Marino Rojas. ¿Su inquietud cuál es, don Luis Marino? La inquietud son dos preguntitas, doctor. Sí, señor. El gobierno ha hablado Permítame un momentico, Luis Marino. Por favor, bájele un poco el volumen al televisor, porque se escucha mucho ruido y no alcanzamos a percibir con claridad. Doctor. Perfecto. Cuéntenos, don Luis Marino. ¿Ya? Sí, señor. Bueno, lo que pasa es que como el gobierno había dicho de hacer una rebaja a la salud en la pensión gradual, entonces la pregunta mía es, ¿para cuándo vuelven a hacerla? Porque ya hicieron una, no vuelven a hacer más. Y entonces, para ver si yo tengo derecho a un incremento más por la vaina de que estoy muy lesionada de las rodillas. Yo tengo su certificado y todo del Seguro Social. Sí, señor, pero en su caso, ¿usted es pensionado por qué medio? Por Colpensiones. Por Colpensiones. ¿Cuánto hace que es pensionado?
Ya, desde 2014. Pero usted me dice que si tiene derecho a que le suban más... No, perdón, no. Sí. Si tengo derecho a un incremento o algo por la lesión que tengo en la rodilla. No, pero su pensión es por invalidez entonces. No, la pensión mía es por vejez. Perfecto. Bueno, entonces vamos a mirar a ver, simplemente usted lo que quiere saber es si por el hecho de tener una lesión en la rodilla puede recibir un poco más de pensión para poder sufragar sus gastos. Sí, señor. Bueno, vamos entonces a averiguarle aquí al amigo, en torno a la pregunta que nos hace, si es factible que le rebajen. Puede colgar la línea don Luis Marino Rojas para que otras personas se comuniquen con nosotros. La pregunta es, ¿cuándo se va a comenzar a disminuir el aporte a salud? Recordemos que esta ley se aprobó únicamente ahorita el pasado mes de diciembre. En el mes de diciembre se aprobó esta ley con la cual se va a cumplir o se está cumpliendo una promesa de campaña del señor Santos cuando era candidato a la presidencia para el segundo periodo en el año 2014. Prometió a los pensionados en Colombia que el aporte a la salud no fuera del 12% para ellos, como ocurre o como ocurría hasta antes de esta ley, sino que fuese un 4% únicamente. Entonces, en el mes de diciembre se aprobó la ley y con esa ley se empezó desde el mes de enero a reducir el aporte de forma gradual a salud, porque pensión no se hacen aportes, a salud. Entonces, dice la norma que los afiliados al sistema de seguridad social en salud deben aportar un 12.5% cuando son trabajadores activos, conjuntamente entre empleador y trabajador. Un 4% aporta el trabajador, un 8.5% de su IBC o índice básico de cotización o índice de salario, como ustedes quieran interpretarlo, debe aportarlo el trabajador. 4%, el empleador 8.5%. Eso era algo injusto, porque al pensionado, al momento de reconocerle la prestación económica, como ocurrió con usted, don Luis Marino Rojas, tenía que pagar un 12%, pero la ley dijo que de manera gradual se va a ir disminuyendo hasta llegar a un 4%. La primera disminución se hizo a comienzo de año. Usted debe haber visto reflejado en sus desprendibles de pago que ya no hace aportes del 12, sino del 8%. Y el próximo año le hacen otra rebaja y con esto pues se cumple con esa promesa de campaña que, aunque tardía, del señor Juan Manuel Santos, se va a cumplir en otro gobierno. Entonces, respecto a eso, le reiteramos que es de manera gradual. Ya le hicieron en el año 2020 una reducción, el próximo año le hacen otra reducción. En cuanto a lo que usted manifiesta, de que si es pensionado por vejez y tiene alguna calamidad que ha meritado su merma en su condición de salud, una disminución en la condición de salud, si por ese hecho usted tiene derecho a que le reconozcan algún valor adicional en la pensión. En la legislación colombiana no se contempla esa opción, don Luis Marino Rojas, no se contempla. Por lo tanto, si usted tiene alguna calamidad, debe asumirla de su propio presupuesto, de su propia pensión, salvo pues que el tratamiento lo asuma su EPS. Pero cuando digo que debe asumirle su propia pensión, es de que está usted condenado o destinado a subsistir con esa pensión mínima de 877.853 pesos, de los cuales van a descontarle o le están descontando de momento un 8%. Y el próximo año le descuentan otro 4% para quedar ya
de forma definitiva haciendo aportes del 4%. Lastimosamente, no existe en la legislación, pero debiera existir, porque una persona se pensiona con el mínimo, está en el rebusque para ver cómo puede garantizarse una vida en condiciones dignas, porque decimos nosotros 877.000 pesitos, y a eso hay que restarle aporte a salud, y si la persona no tiene vivienda, tiene que pagar un arriendo, pagar servicios públicos, si tiene pareja que tampoco genera ingresos, porque lamentablemente pocas veces se consigue un hogar donde estén los dos miembros de la familia o los integrantes de la pareja pensionados, casi nunca se ve. Entonces también tienen que vivir allí los dos adultos mayores con esos 877.000 pesitos. Ahí tiene que alcanzar para arriendo, para servicios, para alimentación, para cuota moderadora, para medicamentos no post, auxilio de transporte y todo lo que se desprenda. A propósito, es otra lucha que se debe dar para que las personas no paguen cuota moderadora cuando son pensionados. No deben pagar cuotas moderadoras, ni deben pagar cuotas de copago, que se las exigen al beneficiario del afiliado, el copago, y la moderadora se las exigen tanto al afiliado como al beneficiario por medicamentos, por exámenes, por atenciones médicas. Ojalá ese también sea un proyecto de ley para que le quiten tanta carga económica al pensionado o al adulto mayor. Esperemos que algún candidato pueda escucharnos y que entre en razón, porque como el congresista o los altos, digamos, jefes de los ministerios o de las entidades del Estado devengan salarios supremamente altos, ellos no se imaginan todas las peripecias que debe hacer un adulto mayor para poder subsistir con esos 877.000 pesitos. Esperemos pues que nos escuchen, pero a don Luis Marino Rojas le decimos, no hay lugar a que le aumenten la pensión por estar con quebrantos de salud, y la reducción del aporte a salud se está haciendo de manera gradual. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Recuerden que estamos en Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a sus derechos. ¿Tenemos televidente en línea? Bueno, entonces vamos a avanzar entonces un poco a complementarle a doña Margarita Cifuentes, porque no se concibe que a esas alturas, cuando estamos avanzando en el siglo XXI, 20 años ya de este siglo, que se han ido rápidamente esos 20 años, y aún sigan personas considerando que cuando tienen un trabajador no están obligados a garantizarle la seguridad social. A veces es bueno que las personas entren en un grado de conciencia, que reconozcan los valores, sobre todo ese aporte que debe hacerse al sistema de seguridad social, esa afiliación que se debe hacer. Es que si en Colombia no se adelanta una campaña pedagógica a concientizar a cada uno de los empleadores y a los trabajadores de que es necesario tener una vinculación al sistema de seguridad social integral, por obligación cuando se es trabajador dependiente de un empleador, y que en forma conjunta hagan ese aporte para que mañana puedan obtener una pensión en cualquiera de las modalidades, porque de eso se trata, que la persona sea afiliado, y si presenta una calamidad, como sucede con la amiga de la señora Margarita Cifuentes, que en estos 3 años ha venido deteriorándose su visión porque tiene un grave problema en la vista y no tiene afiliación al sistema de seguridad social en pensiones. Ojo, debe cotizar 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Es decir, aún está a tiempo, porque apenas el problema le está iniciando. Dígale a la empleadora que la vincule al sistema pensional. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Bien, muchas gracias. Le habla José Franco. Don José Franco, ¿de dónde nos llama? De Cali, doctor, muy formal. Qué bueno programa. Perfecto, mi señor. ¿Y cuál es su inquietud? Bueno, doctor, muchas gracias. De verdad, una inquietud que realmente
muy valiosa, no solo para mí, de pronto para muchas personas, a raíz de su amable trayectoria en el Valle, por lo que hemos visto muchas veces ese programa. La primera es que le cuento que mi esposa tiene 1.300 semanas cotizadas. Ella ya hace unos 4 años dejó de cotizar porque supone que ya ese es el tope. Como muchas personas han asegurado de que ya no debe cotizar más de ahí, de ese tope, que porque después se pierde, quisiera de pronto saber si estamos pensando bien, si se ha hecho de buena forma. ¿En qué fondo de pensión está su esposa, don José Franco? Ella está en Porvenir. En Porvenir, perfecto. ¿Y con qué base está cotizando? ¿Cuál es la base de cotización? Pues ella estaba cotizando sobre un salario, ella devengaba un salario de 1.200.000. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, el promedio es de 1.200.000. ¿Ella en este momento está trabajando? Ella está trabajando porque pues realmente le falta la edad, tiene 51 años y realmente pues como pues muchas personas aconsejan que ya no aporte más, entonces ella cumplió el tope de las 1.300 semanas hace 4 años. Y de ahí para acá ya ha dejado de cotizar porque pues realmente que se pierde. Sí, señor. Sí, señor, esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, sí, me decía usted. Doctor, muy amable, muy formal, realmente muy interesante. La segunda pregunta era que nosotros adquirimos un apartamento, la cual pues nos tocó alquilarlo, porque pues realmente no podíamos cumplir con las cuotas ni nada de eso, decidimos alquilarlo e irnos para un estrato más bajo. Sí, señor. Una persona que la recibió en arrendamiento, esa persona vivió allí durante un tiempo y realmente pues quedó debiendo la suma de 4,5 millones en administración, servicios y en arrendamiento, y eso fue una carga que nos dejó supremamente alta y fuimos a donde el juez de paz, 7 veces fuimos a donde el juez de paz en el barrio La Ribera, porque el apartamento queda en Torres de Confandi y realmente no se pudo hacer nada. Las señoras la citaban y decían, nada de mala, yo por allá no voy, no, eso no pasa nada. Apareció por ahí un amigo abogado de otra familiar y dijo que nos ayudaba a gestionar eso y que nos cobraba por empezar 800,000 pesos. Apenas se le dieron los 800,000 pesos, ya el abogado dijo, no, ahí no hay nada que hacer. Nos dejó de todas maneras sin saber qué hacer, con el inconveniente de una u otra forma. Igual la señora se fue de la unidad del apartamento y realmente se ha llamado, se le ha informado, no, y realmente esa plata pues ya todos esos gastos nos tocó cubrirlos de una u otra forma. Sí, entonces señor, realmente ahí en ese caso pues uno no puede hacer absolutamente nada, queda uno de brazos caídos. Y pues doctor, qué bueno su consejo, de verdad pues se lo agradecería enormemente. Bueno, empecemos por lo último. ¿Usted a esa señora que le alquilaron el apartamento le hicieron firmar algún contrato de arrendamiento o fue verbal? No, sí fue un contrato de arrendamiento, sí señor. ¿Y el contrato dónde lo tienen? Nosotros lo poseemos. ¿Y la persona que ustedes le alquilaron está trabajando o tiene fiadores que trabajen? Ella sí está trabajando, realmente se envió una carta al trabajo explicándole la situación y pues realmente no se pudo hacer nada y el fiador de ella es un hijo, sí, es un hijo de ella y entonces pues ella dice que ellos no pueden hacer nada. Entonces realmente pues nos quedamos sin poder hacer nada, doctor. Pero el abogado inició el proceso ejecutivo. Sí, él inició el proceso, nos citó al juez de paz como el procedimiento, nos citó allá, citó a la señora fue un día, verbalmente la señora dijo, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, esta semana me comunico con ustedes, no se comunicó, la llamamos, mi esposa fue varias veces y perdió la vida donde el juez de paz. Esa jueza pues dijo pues si no vino no se podía hacer nada, ella ya pues ahí ya paró todo de tantas veces que nos hizo esperar o la hizo esperar a ella. Correcto, entonces vamos a hacer una cosa, don José Franco,
Por el interno nos deja su número telefónico para ampliarle un poquito. Vamos a empezar aquí a darle orientación que hacer al respecto, pero como ya estamos en las postrimerías del programa, vamos a darle información, pero si no alcanzamos, entonces le vamos a llamar y le complementamos. 2 preguntas. La una, celebraron contrato de arrendamiento que recayó sobre un apartamento. El arrendatario se fue adeudando más de 4 millones de pesos y hasta el momento no ha pagado. Contratan el abogado, presenta la demanda, al parecer le cobra una cuota inicial, pero no se generan los frutos por alguna circunstancia que desconocemos. Debe ser que la señora gana el mínimo, porque recordemos nosotros que según el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 127 y siguientes, el salario mínimo es inembargable, salvo que sea por cooperativas o por cuotas de alimento. Pero obligaciones de esta naturaleza no da lugar para que se embargue el salario mínimo legal mensual. Más de uno me está escuchando y saldrá corriendo ahorita mismo a decir: no me pueden embargar el salario mínimo. Ese no es la actitud. La actitud es de que si usted debe dinero, tiene una obligación, póngase de acuerdo con el deudor. No importa que sean 4 millones de pesos, dígale: le voy a pagar de a 50.000 pesos, de a 20.000, pero pague, porque lo que tiene deteriorada la sociedad es eso precisamente, que muchas personas adquieren las obligaciones, no las pagan, y esto conlleva a que los otros terminen con rencores y tratando de hacer justicia por sus propias manos. Hay que ser honesto, hay que ser legal. Si nosotros tenemos una obligación, propongamos. No interesa que si son 4 millones de pesos ofrezcamos pagar 20.000 pesos mensuales, 50.000, 100.000, pero paguemos. Eso da muestra que tenemos interés, aunque no tengamos la capacidad para recoger la obligación. Pero no está bien que se usufructúen de un inmueble el cual el dueño lo tiene destinado a su vez para poder cumplir con otras obligaciones y después literalmente se burlen y no asuman esa consecuencia. ¿Qué hay que hacer, don Franco? Hay que mirar los documentos y si las personas que están adeudándole el dinero tienen algún bien para perseguirle, hay que hacerlo. Y el bien no es solamente salario, sino que son otros elementos constitutivos de apreciación económica. Eso se pueden perseguir. La primera pregunta, don José Franco nos dice, y es una pregunta que como usted lo dijo le puede interesar a muchas personas: esposa, 51 años, tiene 1.300 semanas, está en porvenir y está cotizando en promedio sobre la base de 1.200.000 pesos. Pues como tiene 51 años y 1.300 semanas, su esposa está aún a 6 años de poder obtener reconocimiento a la pensión. 6 años. Esos 6 años representan 300 semanas aproximadamente. Más 1.300 le va 1.600 semanas. En porvenir o cualquier otro fondo de los privados, es decir, los que administra el régimen de ahorro individual con solidaridad, ninguno le va a pagar más de un salario mínimo, por lo que está cotizando sobre la base de 1.200.000. La pensión desde ya es de un salario mínimo legal mensual vigente. Pero hay que tener en cuenta, don José Franco, que si su esposa se cambia de porvenir a Colpensiones, con el tiempo que le falta y trabajando un añito más o 2 añitos más, puede ir aumentando su IBL, monto de la pensión. Entonces usted tome calculadora. En ese fondo privado le van a reconocer un salario mínimo, 877.000 pesos. Pero si ella desde ahorita comienza un proceso que se llama nulidad de traslado, porque ya no lo puede hacer por vía administrativa, tenía plazo hasta antes de cumplir los 47 años para cambiarse de manera voluntaria del fondo privado al fondo público, es decir, a Colpensiones, para que le diera un poquito más de pensión. Usted puede tomar papel y lápiz. Si su esposa llega a cotizar 1.800 semanas, en el fondo privado no le van a reconocer sino un salario mínimo. Pero si es en un fondo público, le pueden reconocer
el 80% del valor sobre lo que está cotizando. Es decir, papel y lápiz, sobre ese 1.200.000 pesos en promedio que usted me dice cotiza ella, saquen el 80% y eso le da 960.000 pesos. Es decir, puede entrar a ganarse cerca de 100.000 pesitos más de lo que está pendiente para recibir cuando se pensione. Lo cierto es, don José Franco, que su esposa no puede dejar de cotizar porque ella es trabajadora dependiente de un empleador. Y lo decíamos hace unos minutos, todo empleador está en la obligación de afiliar y pagar los aportes de sus trabajadores. Si bien es cierto, ella ya se pasó de semanas, porque en el fondo privado se pensiona con 1.150 semanas. 1.150 semanas. En el fondo público como Colpensiones son 1.300 semanas. Pero ¿qué sucede al respecto? El artículo 17 de la Ley 100 dice que la obligación de cotizar solamente, ojo, cesa a partir del momento en que la persona cumplió con esos requisitos, edad y semanas. Ella tiene las semanas, pero no tiene la edad. Luego, el empleador está obligado a seguir haciéndole aporte al sistema hasta que ella estructure los dos requisitos: edad, 57 años, semanas que ya tiene, en el fondo privado son 1.150, en el fondo público como Colpensiones mínimo 1.300 semanas. No puede dejar de cotizar el empleador, pero si ella fuera trabajadora independiente, sí podía abstenerse de seguir cotizando, porque literalmente la plata la está perdiendo o está enriqueciendo al fondo donde se encuentra afiliada. Si fuera independiente, podría hacerlo. Como es trabajadora dependiente, debe seguir haciéndolo el empleador, so pena de verse inmerso en una sanción por parte de la UGPP o quizás en una demanda de la misma entidad para la cual su esposa está afiliada. Creo que esto ha sido amplio para don José Franco. Esperemos que haya atendido detalladamente la explicación que le hemos dado aquí desde el punto de vista pedagógico y, por supuesto, estamos prestos a escucharle y a ampliarle si alguna explicación requiere. Por eso le tomamos el número telefónico para llamarle más adelante. Nos dicen por el interno que el tiempo se nos acabó, pero Tablero Jurídico continúa mañana en punto de las 3 de la tarde, para que usted nos llame, nos cuente cuál es su caso y nos permita hacer un poco de orientación jurídica en todo lo que tiene que ver con el derecho laboral y la seguridad social, el derecho civil, el comercial, el de familia, el constitucional y, por supuesto, el derecho a la salud. Un saludo muy fraternal a la señora Margarita Cifuentes, al señor José Franco, a Luis Marino Rojas, las personas que se han comunicado con nosotros hoy a contarnos pues sus inquietudes. Por supuesto, al señor Camilo Arturo Bueno, a la señora Amparo Ruiz Daza, a la doctora Romilena Murillo, que está de onomástico hoy, cumpliendo un añito más de vida. Muchas felicitaciones, que Dios le dé mucha salud, muchas bendiciones y que se le cumplan todos sus éxitos, todos sus proyectos. Nos vemos, Dios mediante, el día de mañana en punto de las 3. Saludos a todos, fuerte abrazo, Dios les bendiga. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.